La necesidad de adquirir grandes velocidades era una obsesión para la ingeniería aeronáutica de los años de la Segunda Guerra Mundial. La velocidad le ofrecía a un caza una vía segura de escape frente a un ataque inesperado, y daba una ventaja clara para alcanzar al enemigo al poder evolucionar más rápido que el contrario, facilitando así la necesaria posición de disparo óptima a la espalda del contrincante, sin que el primero fuera capaz de zafarse, puesto que la baza por excelencia de la huida, la velocidad, ya no era opción frente a un caza más veloz. Estas patentes ventajas no se cuestionaron claramente hasta los años 60, en los que la maniobrabilidad demostraba ser un mecanismo de supervivencia más sutil que la exclusiva velocidad, y también una excelente aptitud para derrotar en combate aéreo cercano a un oponente más rápido que podía ser forzado a sostener velocidades más lentas al entrar en un combate evolutivo. La necesidad de adquirir grandes velocidades auspiciaron la investigación sobre plantas alares más agraciadas para conquistarlas. Primero se investigó suprimir las superficies de cola para lograrlo, más tarde se optó por el ala en delta. En esto fue una referencia el diseñador alemán Alexander Lippisch, quien llegó a realizar conceptos de aviones sin cola como el Messerschmitt Me 163 Comet, y también profundizó en los diseños de planta alar delta muy avanzados, para contribuir al esfuerzo de su país en la Segunda Guerra Mundial. Al último respecto destacó su proyecto Lippisch P-13A, que aunque nunca se construyó, sí que ayudó a la investigación del ala delta merced de las pruebas aerodinámicas de un planeador basado en el mismo, el denominado DM-1, y que suponía el primer paso de pruebas para validar el P-13A definitivo. El DM-1 cayó en manos de ingenieros estadounidenses, quienes lo estudiaron en profundidad y pusieron en conocimiento sus conclusiones a los ingenieros del NACA, Comité Asesor Nacional en Aeronáutica, por sus siglas en inglés, en Estados Unidos. De igual forma, recabaron importantes documentos sobre las investigaciones de Lippisch y de su equipo. El NACA estaba trabajando en los mismos conceptos que Alexander Lippisch desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Estos técnicos habían constatado que tal ala tendría una relación de aspecto muy baja, es decir, que el ala sería corta y ancha con respecto a la longitud, ofreciendo una alta resistencia estructural a la vez que un menor peso y mejores aptitudes de maniobrabilidad a altas velocidades. Estos estudios no podían pasar de este punto teórico, pues no había en Estados Unidos ninguna planta motriz capaz de aprovechar las teóricas bondades del ala delta. Toda la información extraída de Alexander Lippisch, junto a las conclusiones previas a la guerra de los técnicos de NACA, sumado al necesario ímpetu de los ingenieros Jack Irvine, Frank Davis y del propio jefe de diseño de Consolidated Pulte, luego Conver, Adolf Bernstein, con ayuda de Ralph Sick, se transformarían en una propuesta de diseño que se presentó a la entonces todavía Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. El proyecto fue denominado por esta Proyecto Secreto MX-813. El MX-813 recibió la necesaria financiación de la Fuerza Aérea en 1946 y era verdaderamente revolucionario. No solo presentaba una planta alar delta totalmente extraña en ese momento, recordemos que solo el DM-1 alemán había volado con algo semejante, sino que su transgresora fisionomía estaría coronada por su insólita planta motriz. Estaría propulsado por un motor estratorreactor o bien por un motor cohete. Esta configuración de estratorreactor dejaba al fuselaje reducido a una cápsula ovalada y afilada, donde se había alojado a su piloto. El MX-813 sería redenominado por la USAF, Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos por sus siglas en inglés, como XP-92. El prometedor proyecto resultó plagado de importantes problemas que obligaron a un rediseño total del fuselaje del aparato y acabó adoptando plantas motrices a reacción mucho más usuales o menos peligrosas, esto último en lo concerniente a la operación de motores cohete. Pero el ala siguió observando sus 60 grados de inclinación hacia atrás
y se fue paulatinamente estilizando en cuanto a grosor. Las pruebas en el túnel de viento daban resultados de resistencia al avance significativamente menores que otros tipos de alas en flecha. Resultó, amén de lo anterior, que el ala tenía una buena estabilidad en gran altitud y se preveía que su manejo a bajas velocidades fuera también óptimo. Comúnmente se suele otorgar un protagonismo mayor en el diseño e investigación de este tipo de alas a los ingenieros alemanes dirigidos por Alexander Lippisch, pero al contrario, sus estudios solo fueron un apéndice más dentro de un conglomerado mucho más complicado y más profundo en lo que supuso la concepción y perfeccionamiento de un ala delta plenamente operativa. Poniendo el acento en Lippisch, estamos ignorando la mayor parte del trabajo de ingeniería de esta innovación técnica, no solo cometiendo una injusticia hacia los otros implicados, sino falseando la realidad por simplificarla en exceso. La influencia de los trabajos de Lippisch en las conclusiones de la planta alar de Convair hoy se tienden a minimizar debido a los trabajos de NACA previos al conocimiento de las investigaciones de Lippisch y las innovaciones introducidas en los estudios posteriores al genial ingeniero alemán. Estos parece influyeron más en el diseño del ala de Convair. Podemos encontrar buena prueba de ello merced a la profunda diferencia entre las alas concebidas en Estados Unidos y la gruesa ala aplicada al DM-1, que no parecen tener más en común que la forma triangular de su planta y el aflechamiento. Sea un fruto de los estudios de unos o de otros, lo cierto es que el resultado final es mucho más elaborado y solucionaba problemas que Alexander Lippisch no observaba en su diseño original. Una de las cuestiones más relevantes de esta planta alar fue el hecho de que el control de la aeronave tenía que revisarse, pues las funciones desarrolladas comúnmente por los timones de profundidad, que eran inexistentes en este avión, las tendrían que realizar los mismos alerones del ala. Es de esta manera como se crean los elevones, que no son más que unos alerones que no solo controlan el alabeo, es decir, la inclinación del avión a un lado u otro, sino que también eran los responsables del cabeceo, la inclinación del morro hacia abajo o hacia arriba, cuestión que se ejecuta a través del timón de profundidad y sus alerones, si los tiene en las aeronaves con la planta alar más tradicional, es decir, con las superficies de cola horizontales. Los elevones funcionan de forma diferente a los alerones. Los alerones siempre funcionan al contrario según el ala. Si en un lado uno baja, el del otro lado sube y viceversa. En cambio, los elevones pueden bascular solidariamente para lograr el cabeceo del avión que antes comentábamos. El fuselaje de sección circular del MX-813 rediseñado empezaba con la toma de aire del motor y tenía una forma de puro achatada en su inicio y su final y coronada por una cúpula al estilo de los cazas de combate del momento. Convair estaba convencida en la practicidad del diseño de ala para alcanzar buenas prestaciones y las pruebas del túnel de viento parecían estar de acuerdo con ellos. De esta manera inicia la construcción de un demostrador aerodinámico propio para probar el concepto de ala denominado Modelo 7002 por la empresa. El proyecto satisfizo a los mandos de la USAF, quienes ofrecieron la financiación necesaria para construirlo y le otorgaron la designación XP92A. El aparato encargado se confeccionó entre primavera y verano de 1947, obteniendo el número de serie 46682. El modelo 7002, ahora XP92A, era un monstruo de Frankenstein, alumbrado de retales de otras aeronaves por la obligación de un desarrollo rápido, como el tren delantero de un P-63 King Cobra, el principal de un FJ-1 Fury, un motor de un P-80 Shooting Star y un asiento eyectable de un XP-81 de la propia Convair. Se le confirió el aflechamiento del ala de 60 grados y el emperaje en forma triangular provenientes del MX-813 original. El proyecto alzó su primer vuelo el 8 de junio de 1948 en la base de pruebas de Muroc con Sam Shannon a los mandos de lo que en ese momento debió parecer un extraño avión con alas más dignas de una aventura novelesca de ciencia ficción que de un avión del momento.
Los vuelos resultaron ser pequeños saltos sobre el lecho del lago seco de Muroc. Era la manera de probar algo tan revolucionario como con cierto nivel de seguridad. Es por esta razón que se considera que el primer vuelo legítimo del XP-92A fue el protagonizado nuevamente por Sam Shannon el 18 de septiembre de 1948. Entraba entonces en los libros de historia aeronáutica al ser la primera aeronave en volar propulsada con planta alar en delta. El diseño era prometedor, pero como no pocos de su época, estaba constreñido por el escaso empuje que la tecnología de desarrollo de motores a reacción era capaz de adjudicar en ese momento histórico. Para lograr empuje extra, el avión añadiría otra versión del motor original, Allison J33A21, la A23, que tenía la tobera rediseñada e hizo necesarios ciertos cambios en la cola del avión para lograr su instalación. De esta forma voló de nuevo en febrero de 1949, alcanzándose velocidades muy cercanas a Mach 1 sin problemas de control. Para lograr el ansiado Mach 1, se optó por volver a incrementar el empuje del avión añadiendo otra invención de muy reciente factura, la poscombustión. Es de esta manera que el XP-92A es retirado de las pruebas para sufrir profundas modificaciones en su fuselaje para reemplazar su Allison J33A23 por el dotado de poscombustión o J33A29 y sufriendo un cambio menor en su designación de XP-92A a XF-92A, P de Pursuit a F de Fighter, de perseguidor a caza. Los cambios llevaron a casi un año de inactividad en sus pruebas. Aún así, pese a las expectativas despertadas, el proyecto no llegó a cuajar porque sus prestaciones no alcanzaron nunca a igualar lo que se esperaba del avión. Es posible que defraudara porque las esperadas prestaciones del aparato fueran infladas por el entusiasmo de los ingenieros de Convair. El J33A29 y sus constantes problemas no ayudaron, y tras 21 vuelos con este motor sería cancelado por la nueva USAF en 1953, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que había cambiado de nomenclatura independizándose ya finalmente del ejército. No obstante, el avión se retiró constatando que podía ser supersónico, cosa que probó el afamado e inquieto Chuck Yeager en 1951 cuando alcanzó Mach 1,1 en un picado con el XF-92A con su nuevo motor. Puede parecer un fiasco el programa de este avión de Convair. Sin embargo, el XF-92A había dado una enorme cantidad de experiencia de gran valor técnico para la investigación de lo que sería la ingeniería de aeronaves con alas en delta y no pasó desapercibido en este hecho, pues después de ser desechado por la USAF, el avión terminó sus días cazando datos de vuelo sobre este concepto de ala para el NACA, el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica en sus siglas en inglés. El NACA lo volvió a remotorizar y le añadió un paracaídas de frenado y lo operó hasta que tuvo un accidente que el comité estimó no aconsejaba su reparación, devolviéndose de esta manera a la USAF y retirándose en el acto en 1954, dejando tras de sí 3 años de pruebas en 118 vuelos, un servicio pequeño que al contrario es enormemente importante en términos de conclusiones obtenidas de él, y es por eso por lo que se nos hace imprescindible destacarlo de esta forma en este artículo. La labor de los planificadores militares es, en no pocas ocasiones, un trabajo de abstracción enorme que supone la concepción de un futuro lejano, partiendo de las especulaciones y delirios de los ingenieros del presente y lo que estos creen que pueden desarrollar para un futuro a veces demasiado lejano y difuso. Es un trabajo que no difiere mucho del de los novelistas de ciencia ficción tan prolijos y seguidos en aquellos finales de los años 40 donde ahora nos estamos moviendo.
Estos planificadores se veían, en este momento, en un escenario radicalmente nuevo. La constatación de que la URSS tenía un ingenio nuclear para su uso en bombardeo estratégico era un hito que apresuraba un proyecto de un avanzado y efectivo avión de caza específico para la intercepción de bombarderos. En 1949 estos asesores militares vieron que el futuro estaba en integrar un interceptor supersónico. Para hacernos una idea de lo que venimos hablando, solo recordar que el primer avión de esta clase voló 2 años antes y tenía propulsión cohete, el X-1, un sistema de control de tiro avanzado, el Firing Control System en inglés o FCS, y misiles guiados, cuyos primeros conceptos se habían estrenado en la vorágine de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial tan solo 5 años antes. Estos fueron los requisitos ofertados por la USAF para su nuevo interceptor en 1949, momento en el que este arma aérea, recién refundada, tenía al P-80 Satin Star, P-84 Thunderjet, ambos de alas rectas, como principales exponentes. Ese era el reto de lo que se vino a llamar Sistema de Armas WS-201. El WS-201 era un reto de arriba abajo. El hecho de concebir 3 equipos por separado e integrarlo en uno de ellos ya era algo revolucionario en sí mismo. Hoy hablamos ya con familiaridad de los sistemas de armas, cuando nos referimos a un conjunto de tecnologías avanzadas integradas en un solo avión, pero en la época esto era inédito. Simplemente no había elemento que fuera tan sumamente complicado como para precisar el diseño ad hoc del avión. 18 compañías recogieron el guante del desafío y Convair fue una de ellas. La compañía de San Diego ya tenía parte del trabajo de desarrollo hecho con su concepto de ala en delta XF-92A y presentó al WS-201 una versión, si se quiere, agrandada del avión, con un cono en el morro del mismo y la toma de aire ahora desplazada hacia atrás y dividida en 2 entradas a cada costado del fuselaje. En 1950, de las 18 tentativas, solo quedó para la concepción del FCS, Sistema de Control de Tiro, la empresa Hughes de Glendale, California, propiedad del magnate aeronáutico homónimo. El FCS sería designado Proyecto Secreto MX-1179. Del lado del avión, ahora denominado Proyecto Secreto MX-1554, con nombre en clave Dragonfly, se seleccionaron 3 propuestas que debían desarrollarse a lo largo del año 1951, la de Lockheed Corporation, la de Republic Aviation y la de Convair. Lockheed acabó retirándose del ambicioso proyecto. Republic no llevó más allá de la fase de maqueta su propuesta. Por tanto, Convair se alzaría como adjudicataria del desarrollo del avión, del componente del sistema de armas WS-201 conocido militarmente como MX-1554, pero apodado por la prensa y de forma popular como el Interceptor 1954, pues ese era su cometido y ese era el año previsto para su estreno en la ambiciosa y vital tarea de proteger los Estados Unidos de la incursión de bombarderos nucleares soviéticos. Para la USAF, el Interceptor 1954 estaría personificado en el modelo 882 de Convair, rebautizado ahora IF-102 por la USAF, del que contrató 2 prototipos para su construcción y evaluación. El primer vuelo del IF-102 se realizó el 24 de octubre de 1953 en Muroc, ahora redenominada Base de la Fuerza Aérea de Edwards Air Force Base, AFB. El avión, matriculado 52-7994, fue volado en aquella ocasión por el reconocido y carismático piloto de pruebas de Convair Richard Dick Lowe Johnson, un aviador veterano de los Thunderbolt de la Segunda Guerra Mundial y que consiguió en su vida como aviador una medalla de plata, una Legión al Mérito, 4 cruces de vuelo distinguido y 14 medallas aéreas, amén de ser cofundador de la Sociedad de Pilotos de Prueba y Experimentales,
asociación que ha contribuido notablemente en el desarrollo de las medidas de seguridad y de protocolos de esta peligrosa manera de ganarse la vida. Interesante figura que comprenderéis merecía unas letras, aunque escuetas. La planta, alar y timón del IF-102 eran muy poco diferenciables de lo que lució en su día el XF-92A. Las diferencias se hallaban concentradas en el fuselaje. Este tenía un cono en el morro en vez de una entrada de aire. Estaba ahí para albergar el sistema de control de tiro del programa MX-1179. Dentro de ese mismo fuselaje se encontraba una solución de urgencia, el nuevo diseño de motor de Pratt & Whitney, el J57 en su variante P11, con un empuje de 48,5 kN. Esta planta motriz había sido elegida después de los retrasos del motor Wright J67, que era el originalmente elegido para equipar al avión, pero que estaba costando mucho gestar para que alcanzase los estándares de empuje pretendidos por su constructora. El IF-102 también mostraba otra asombrosa cualidad. No portaba el tipo de arma básica que se había encontrado en cualquier avión militar hasta la fecha. El diseño desdeñó al cañón o la ametralladora. La única medida de autodefensa o agresiva era su sistema de armas. Sus cohetes de 51 milímetros alojados en las mismas compuertas de una bodega de armas ventral y sus futuros 6 misiles en desarrollo por Hughes, los conocidos Falcon, hechos por y para el Interceptor 1954 y cuya instalación confirió al diseño del IF-102 su abultada silueta constituida por la bodega que se requería para acomodar estos ingenios guiados por radar. La euforia del primer vuelo se evaporó tan solo 9 días más tarde, cuando la obstinada costumbre de no alcanzar las velocidades supersónicas requeridas por la USAF llevaron al piloto de pruebas del IF-102 a intentar alcanzar la velocidad en un desesperado picado. En el intento, el motor terminó por pararse y no respondió a los sucesivos, calmados y fríos intentos por volver a ponerlo en marcha de su piloto, el gran Dick Johnson, del que hablábamos antes. Este aviador acabó envuelto en un aterrizaje forzoso, sin motor, en el lago seco de Muroc, que acabó con un conato de incendio. Este accidente del primer prototipo, número de serie 52-7994, supuso su final, y casi se lleva también por delante a Dick Johnson, que acabó herido de consideración y con quemaduras. El segundo prototipo prosiguió el programa de pruebas con su despegue inicial el 11 de enero de 1954 con Shannon a los mandos. Para el martirio del equipo de diseño, el avión se obcecaba en no sobrepasar la barrera del sonido, razón sine qua non del requerimiento WS-201, repitiéndose así las frustraciones experimentadas ya con el programa XF-92A. Para entonces ya había un ingeniero de NACA que sabía muy bien que con ese diseño de fuselaje sería muy difícil que el avión llegase a Mach 1. Pese a que su estudio ya se hallaba publicado, Conver rechazaba aplicarlos sin antes experimentar cambios menores planteados por sus propios aerodinamicistas para lograr pasar la barrera del sonido en vuelo nivelado. Estos esencialmente pivotaron sobre 4 aspectos. En primer lugar, la revisión de las entradas de aire. En segundo, refinar el diseño de la cúpula que contenía el piloto y hacerla más estilizada y aerodinámica. El tercero, el alargamiento del fuselaje hacia la zona delantera. En cuanto al cuarto, estaba claro que en parte el problema estaba en la poca potencia de su planta motriz y pronto sería relegada por otra versión del J57, la variante P23, que generaba 53,4 kN de empuje, frente a los 48,5 kN de la versión P11 original. Pero aún así el F-102 no pasó del 0,98 Mach, y esto desesperó a Conver, a la USAF y al común de los ciudadanos estadounidenses que veían vital la creación de este arma defensiva. Había un problema inmanente al diseño del fuselaje que generaba considerable resistencia y no se obtenía un diseño que pudiera solucionarlo. Esto amenazaba con la cancelación de todo el proyecto.
La solución de este invisible problema vino de la mano del genial ingeniero de la NACA Richard T. Whitcomb, que observó el problema y encontró su génesis y su solución creando el diseño de fuselajes bajo lo que se llamó la regla del área. La regla del área mejoraba el manejo transónico al garantizar que los cambios en la sección transversal de la aeronave fueran lo más graduales posibles, permitiendo así que el flujo de aire en el momento en el que se adquiriese la velocidad en torno al Mach 1, las transónicas, se desviase adecuadamente y no frenase al avión chocando contra él. El grupo de ingenieros de Convair se vio obligado a rediseñar el fuselaje según la regla del área de Whitcomb. Se vieron obligados porque con los cambios introducidos en los 10 prototipos que llevaban construidos del IF-102 no se había logrado ningún progreso. Al respecto, hemos de solicitar comprensión ante el grupo de ingenieros de Convair. No eran recalcitrantes o cegados en su propio diseño, como muchos piensan, sino desesperados ingenieros capaces de asirse a un clavo ardiendo con tal de no rehacer no solo del diseño del avión, sino las 20.000 de las 30.000 herramientas necesarias que se precisaban para fabricar el F-102 y que ya se tenían diseñadas y construidas con el fuselaje antiguo. Finalmente rediseñaron el fuselaje aplicando la regla del área recién concebida por Whitcomb, resultando en la aplicación de un cono de morro más afilado y una nueva cúpula más estilizada y surcada por menos montantes, ya de paso. Alargaron de nuevo el fuselaje creando un estrechamiento que empezaba justo al principio de la altura en la que se ubicaba el ala y que se prolongaba hasta casi el mismo borde de fuga de las mismas alas. Las tomas de advisión fueron revisadas de nuevo y se ampliaron para alimentar correctamente al Pratt & Whitney J57P23. El ala fue también variada, generando una de perfil más delgado. Se le revisaron las aletas que éstas portaban, encargadas de redirigir correctamente el aire a las superficies de mando, es decir, a los elevones. Por último, se le añadieron dos prominentes carenados a ambos lados del fuselaje en la zona de salida de gases del motor, que se proyectaban más allá de la misma tobera y que sirvieron para albergar algo de combustible, aunque su misión principal fue la de mejorar el perfil del avión para cumplir con los dictámenes necesarios para el vuelo a Mach 1. Estas protuberancias fueron conocidas como caderas Marilyn Monroe o pistoleras. Es de esta manera que aparecía el modelo 890 para Convair y el IF-102A para la USAF. Lo descrito anteriormente es casi un nuevo diseño del avión. Un logro que llama la atención, que se realizase en tan solo 117 días. Esto es todo un récord para la industria de este momento, que aunque tan solo difería en 10 años con la de la Segunda Guerra Mundial, había crecido exponencialmente en cuanto a complejidad. Convair había realizado un trabajo con los márgenes de la exigencia técnica de los 50 en unos tiempos propios de la urgencia del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Esto es todavía hoy un ejemplo de efectividad y de coordinación en el trabajo grupal. El primer IF-102A, matriculado 53.787, fue transportado a Edwards Air Force Base y se lanzó a volar por vez primera el 20 de diciembre del mismo año que los planes originales del proyecto exigían debería ser el primero de sus operaciones con la USAF. El Interceptor 1954 no llegaría en 1954, ni siquiera un año después. Tan pronto como el segundo día de pruebas, Dick Johnson saldó su cuenta pendiente personal, y también la de Convair, con el Mach 1. El 21 de diciembre el aviador conquistaría la velocidad de Mach 1,22, superando el reto que tanto costó en alcanzar y que su insistencia tanto aportó en cuanto a sabiduría en el diseño de aeronaves transónicas. La contribución del F-102 mediante Convair en lo concerniente al ala en delta primero y mediante Richard Whitcomb respecto a la regla del área después nunca serán suficientemente ponderadas. Todo desafío aeronáutico necesita maduración y aún habría que mejorar el IF-102A,
Por tercera vez se alargaría el fuselaje para darle menor resistencia en velocidades supersónicas. Se combaría el borde de ataque del ala otorgándole un perfil más hacia abajo para asegurar un buen manejo y sustentación a bajas velocidades. Todo esto se le implementó en los 3 primeros prototipos siguientes al inicial IF-102A. Hablábamos de retrasos en el programa Dragonfly o MX-1554, pero otras partes del programa WS-201 también se enfrentaban a desafíos que costaba resolver. En concreto, Hughes se retrasaba con el sistema de control de tiro llamado en esos momentos MG3. Sus retrasos condujeron a presentar un equipo interino que, conforme se entregaba e instalaba en los F-102, iba a seguir en constante desarrollo. Esto retrasaría considerablemente las pruebas de los primeros aviones. Estando equipados los F-102A con el FCS Hughes MG3 solo a partir de los mal llamados primeros aviones de serie, que se suponían seguirían a los 4 prototipos IF-102A, y que realmente fueron aviones de preserie, y los prototipos del avión para evaluar la integración de todos sus sistemas. El primer F-102A, ahora bautizado magistralmente como Delta Dagger, Daga Delta en español, llegó a completar gran parte de sus pruebas y se decidió entregar a la USAF como el primer ejemplar de serie, o mejor de preserie, y despegaría en un tardío 24 de junio de 1955. Era la aeronave matriculada como 53.791. Estos primeros aviones de serie también fueron sometidos a una perentoria reducción de peso, que se había hecho imprescindible tras los abruptos cambios que la aeronave había experimentado durante su transformación en IF-102A. Por eso se le conoció como Hot Rod a estas primeras unidades, que estaban, como los coches modificados conocidos con ese apelativo en esos días de los años 50, aligeradas para mejorar sus prestaciones. La multitud de complejos errores que se estaban presentando en cada etapa de cada componente ligado al ambicioso programa WS-201 estuvo a punto de ser la razón de la cancelación total del mismo programa. Esta situación estuvo presente y presionando al grupo de diseño del F-102A Delta Dagger durante casi toda la génesis del avión. Es por esto que sorprende la fe que tenía Convair en el diseño, expresada y patente en el hecho de sus estudios acerca de una versión biplaza del F-102A para ofertarla a la USAF, en lo que se preveía iba a ser un necesario aparato de entrenamiento en tan innovador sistema de armas. Es de esta manera como nace el Convair TF-102A Delta Dagger, cuyo vuelo inaugural fue el último día de octubre de 1955. Esta variante añadía una proa totalmente rediseñada que rompía con la esbeltez del diseño monoplaza debido a su concepción de asiento lado a lado que generó una abultada cabina. Esta característica frontal le valió el apodo de TAP, bañera en español. El gigante parabrisas del biplaza TF-102A conservó su división a 2 aguas, pero el radomo se hizo algo más corto. El aspecto final generó más resistencia aerodinámica y por ello el TF-102A estuvo penalizado en su velocidad con respecto al modelo monoplaza. La USAF lo consideró muy necesario y estas cuestiones de prestaciones no fueron una objeción a su compra, ya que esta penalización en las prestaciones tampoco afectaba a la principal misión que se esperaba que realizase, puesto que era principalmente un necesario avión de entrenamiento a un complejo e innovador caza de intercepción Delta, el primero como tal en entrar en servicio, toda una proeza que lo es más cuando se piensa en las condiciones de presión y dudas y del tiempo disponible para gestarlo a las que se sometió el programa desde su génesis. Pese a lo anterior, los TF-102A fueron equipados con los sistemas de control de fuego y capacidades completas para portar armas, siendo unos interceptores viables para desempeñar misiones operativas que no fueran solo de entrenamiento.
En 1956 el avión estaba listo para las entregas. El aparato resultante era un elegante Delta, con un ala que albergaba 4 tanques de combustible que le conferían 4.107 litros y le procuraban un alcance muy importante de 2.175 kilómetros, con una velocidad ligeramente superior al Mach 1, 1.330 km/h. Su motorización sería un Pratt & Whitney J57 en sus versiones 23A primero y 25 en las sucesivas. Tanto superficies de control como tren de aterrizaje estaban accionados por fluido hidráulico, mientras que las compuertas de la bodega de armas se abrían mediante aire comprimido, para que la operación fuera lo más rápida posible. Podía operar a 55.000 pies de altura, 16.750 metros aproximadamente. Era revolucionario en cada componente. Debió ser la personificación de la tranquilidad del amenazado pueblo americano frente al arma nuclear comunista. El armamento del avión se dejaba 24 cohetes FFAR de 51 milímetros alojados en las mismas puertas de la bodega de armas, en unas oquedades desarrolladas al efecto, y a la dotación de 6 misiles Hughes Falcon GAR-1 y GAR-2, que se alojaban en la bodega interna y que eran lanzados desde raíles extensibles. El GAR-1 Falcon era un misil propulsado por cohete sólido que usaba guía por radar semiactivo, mientras que el GAR-2 usaba una guía infrarroja que permitía seguir la estela de calor que el avión perseguido producía por la salida de gases de su motor. Montar 3 GAR-1 y 3 GAR-2 ofrecía la posibilidad de disparar misiles desde cualquier posición a un oponente, una ventaja muy apreciable en un contexto de intercepción de bombarderos con ingenios nucleares que debían ser neutralizados con la mayor urgencia posible, sin la obligación de resituarse a las 6 o a la espalda del enemigo para lanzar un misil por guía infrarroja. Aunque normalmente la operación de estos aviones implicaba preferiblemente ser posicionados a las 6 de la formación enemiga y de esta manera lanzar tanto GAR-1 como GAR-2 juntos para asegurar el derribo. Al respecto del uso de misiles de guía infrarroja hay que decir que suponen un avance, puesto que si un Delta Dagger dañaba a un bombardero nuclear y su carga explotaba, la radiación liberada afectaría a la precisión de los Falcon guiados por radar. Pero en cambio lanzar algo que no utilizase onda radar para dar en el blanco aseguraba el éxito, y eso era un misil infrarrojo. Pronto se introdujo el GAR-2A con un mejor buscador infrarrojo. El GAR-1D de segunda generación añadió mayor agilidad con aletas de control separadas. La tercera generación incluyó el GAR-3, de guía por radar semiactivo, que condujo a su vez a mejoras en el mismo con la versión GAR-3A. Los misiles con cabeza buscadora por infrarrojo GAR-2A fueron también mejorados por una versión nueva, la GAR-4. Algunos misiles GAR-2A útiles en stock fueron modificados con la cabeza de los GAR-4 y dieron pie a la versión infrarroja GAR-2B. El desarrollo que estamos citando se da en apenas 4 años frenéticos de operaciones con estos misiles. Es muy llamativo lo rápido que esta tecnología avanzaba en esta fase inicial de la misma. En 1962 los Hughes GAR recibirían la designación estandarizada AIM-4, quedando de la siguiente manera las nomenclaturas antedichas: GAR-1 como AIM-4, GAR-2 como AIM-4B, GAR-2A como AIM-4C, GAR-1D como AIM-4A, GAR-3 como AIM-4E, GAR-3A como AIM-4F, GAR-4A como AIM-4G y GAR-2B como AIM-4D. Posteriormente se generó el misil GAR-11, luego redenominado AIM-26 Super Falcon, que podía montar una cabeza nuclear diseñada para dañar a formaciones de bombarderos completas. Este ingenio, de mayor tamaño que los Falcon, a secas,
fue también acoplado a los Delta Dagger, que lo operaban de frente a las formaciones y no con el habitual ataque a las 6 del que antes hemos hablado. El empleo del GAR-11 o AIM-26 Super Falcon se realizaba situándolo en la parte delantera de la bodega de armas. Sin embargo, si la dotación prescindía del misil Super Falcon, la dotación habitual quedaba conformada por 3 misiles AIM-4A, B o F de guía por radar en la parte delantera de la bodega de armas y 3 AIM-4C, D o G de guía infrarroja en la parte trasera de la bodega. Los misiles eran distinguibles a simple vista, puesto que la cabeza de los misiles de guía radar e infrarroja cambiaban, y el GAR-11 Super Falcon era, como hemos dicho, de mayor tamaño. Sin embargo, también son diferenciados por un cambio de sistema de colores. Los Super Falcon son totalmente blancos. Los Falcon de guía infrarroja son totalmente rojos. Y los que están guiados por radar combinan el blanco y el rojo. Los aviones se fabricaron en lotes que incluyeron pequeñas actualizaciones y cambios. Uno de ellos afectó directamente a los cohetes FFAR de 51 milímetros que se alojaban en las puertas de la bodega. A partir del bloque también 51, o lote de construcción 51, se agrandó el espacio para tales cohetes y se le pudo equipar con unidades de Mighty Mouse de casi 70 milímetros. Desde el avión con número de serie 560-957 se implementaron estos cambios. Las versiones del Delta Dagger más relevantes fueron tan solo dos, las anteriormente citadas F-102A monoplaza y la radicalmente transformada versión de doble asiento y entrenamiento TF-102A. Pero esta escueta referencia de variantes no hace justicia a los múltiples cambios que afectaron a estas aeronaves, que ahora pasamos a desentrañar dentro de estas dos grandes versiones, ni tampoco acoge a dos versiones cuya existencia fue casi nominal, la F-102B y F-102C. Se produjeron 889 aviones F-102 monoplazas en todas sus versiones y se encargaron 111 biplazas TF-102A, aunque la cifra de biplazas entregados es de 63 unidades, cancelándose el resto. Un buen número para un avión considerado como interino que, en cambio, denota su muy diferente importancia real. El desarrollo del Delta Dagger fue largo y muy abrupto. Debemos incluir dos subtipos muy diferentes entre sí en cuanto a los prototipos. Por un lado estarían los 10 primeros aviones que lo eran de la versión IF-102, sin las modificaciones propias de la anteriormente citada regla del área. Curiosamente, de esta versión se han conservado 4 ejemplares en museos. Los cambios provocados en su fuselaje por la regla del área generaron, de facto, un avión totalmente nuevo que, sin embargo, tan solo cambió una letra en su denominación, designándose IF-102A. Estos prototipos fueron 4. Sobrevivieron 2 aviones, el 53.787 y el 53.788, pero el primero sufrió importantes daños durante el huracán Katrina de 2005 y no se sabe cuál ha sido su suerte desde entonces, pero se considera destruido. El otro ejemplar puede visitarse en Charlotte, en el seno del Carolinas Aviation Museum. Nada más entrar en operación, los pilotos de Delta Dagger enunciaron una serie de problemas que fueron rápidamente subsanados por Convair. El más aparatoso fue el cambio de la deriva por otra de considerable mayor área. Esta fue implementada puesto que la operación del tipo alumbró fuertes vibraciones y falta de control direccional. El problema se solucionó agrandando su timón en altura y longitud. Esta mejora se aplicó en los aviones del bloque 25 en adelante. Los primeros 25 F-102 lucieron su cola original más corta, durante poco tiempo, porque fueron apartados del servicio en cuanto hubieron unidades disponibles nuevas, y se les instaló la nueva deriva haciéndolos idénticos al resto de producción.
De entre las principales diferencias del avión se contaban las concernientes a las alas, de las cuales existieron dos modelos, la inicial o Case 10 y la postrera o Case 20. Se lee como Case 10 o Case 20 pese a la utilización de numeración romana. El ala clasificada por Convair como Case 10 fue el diseño de origen y se reconoce fácilmente por tener el borde de salida de la punta del ala inclinado hacia arriba. Además, el borde exterior de los alerones era recto, paralelo al eje longitudinal de la aeronave. En cambio, la nueva ala presentaba una curvatura notable con las puntas inclinadas hacia abajo, sumamente característica y muy patente a simple vista. Los alerones también se modificaron en el borde extremo. Ahora, en vez de acabar paralelos a la línea longitudinal del fuselaje del avión, discurrían describiendo un ángulo con respecto al eje central del avión, quedando el alerón más largo por su borde de fuga que en su raíz. Las virtudes del nuevo ala quedaron patentes en sus mejores prestaciones de maniobrabilidad. Se consiguió una mayor estabilidad a bajas velocidades y se incrementó el techo del que el avión podía alcanzar a los 55.000 pies, en torno a los 16.500 metros. Mendenhall precisa que el propósito del ala Case 20 era reducir la resistencia inherente a la gran altitud y mejorar la maniobrabilidad en altos ángulos de ataque durante el aterrizaje. El nuevo ala se estrenó en mayo de 1957 y se aplicó desde la aeronave numerada por la USAF como 56.317 y las sucesivas unidades que fueron produciéndose después. El ala Case 20 sería la base para el diseño del avión que supondría la evolución del Delta Dagger y que tanto debía a este diseño, tanto como todas sus enseñanzas de diseño y operación y como vemos también hasta sus alas. Nos referimos al F-106 Delta Dart, que estaba dotado de un ala prácticamente idéntica a la del Case 20. Otro de esos problemas de inicio de operaciones de este avión fue su tendencia fatal al colapso del tren de aterrizaje principal cuando tomaba tierra. El problema resultó ser más aparatoso que su solución. Convair rediseñó el apoyo del tren principal a la bodega que lo alojaba y ello acabó con los colapsos. Los aviones sin este rediseño fueron dotados con el mismo en cuanto estuvieron vacantes para volver a Convair. La modificación introdujo cambios visibles, puesto que los primeros trenes de aterrizaje principal de los F-102A tenían una posición casi perpendicular al suelo, de 90 grados, mientras que los modificados estaban algo inclinados hacia adelante. El parabrisas también fue una fuente de problemas. Era completamente recto y agudo. Esto desarrolló un problema imprevisto, nacido de su configuración tan plana y a dos aguas. Durante las primeras operaciones del avión, los pilotos se quejaron de reflejos molestos y cegadores de la luz solar en ellos. Esto se resolvió rápidamente por Convair, con la adición de una característica placa de metal en la zona central entre el parabrisas y el mantelete que cubría el panel de mandos. Además, fue pintada de negro mate. El sistema, desde luego, solucionaba de forma radical y exagerada los reflejos, pero también reducía la visibilidad considerablemente. Pero en la época ya se empezaba a pensar que el combate cara a cara, en la que los aviones tenían que tenerse a la vista, era una cosa del pasado. En la era de los espacios aéreos controlados por radar y en los que los propios aviones llevaban su propio radar portátil. Tenía un sistema, además, estos aviones de fuego bastante óptimo y misiles por guía radárica. Vietnam daría al traste con esta errada concepción comúnmente asumida como cierta en aquella época. Con la nueva deriva agrandada, muchos de los problemas de vibraciones o flutter, en argot aeronáutico, fueron solucionados y quizá esto fue lo que hizo más evidente otro molesto problema experimentado en cabina y que también Convair solucionó rápido. Existía un zumbido a grandes velocidades que tenía su origen en las tomas de admisión del avión. Se solucionó con la adición de una placa divisoria entre el fuselaje y las tomas que acabaron con este problema detectado en los primeros monoplazas F-102A entregados.
Quizá el paquete de modificaciones más serio y complejo de los F-102A fue el que se realizó a partir del bloque 51 desde el avión numerado como 560957 en adelante y retrospectivamente fue aplicado a todo el resto de aeronaves precedentes. Este pack de actualizaciones se llamó Proyecto Big Eight. Bajo Big Eight se cambiaron los cohetes de 51 milímetros por la capacidad para lanzar los de 70 milímetros. También se le añadió un sensor de búsqueda infrarroja IRST encima del morro, en una característica bola justo delante del parabrisas. Gracias a esta actualización se pudo emplear el avión con Falcon infrarrojos AIM-4C y sucesivos, estandarizándose el montaje de 3 Falcon de guía radar en la parte delantera de la bodega de armas y 3 de guía infrarroja en la parte trasera. Esto implementó sus capacidades porque se esperaba que una explosión nuclear aérea alterase significativamente las ondas radar que guiaban a los misiles, como antes dijimos. Los aviones modificados o construidos bajo el proyecto Big Eight también fueron dotados de gancho de retención para paliar problemas de frenado, aunque la otra parte de este sistema, el cable de retención, no estaba ni está disponible en todas las bases aéreas estadounidenses. Cuando el F-102A entraba en servicio, se implementaba un revolucionario sistema de comunicación automática que coordinaba los principales controles radar y aviones asociados a la defensa aérea de los Estados Unidos en tiempo real y que fue invalorable herramienta de gestión de la vigilancia del espacio aéreo de Norteamérica hasta los años 80 y que aún hoy sorprende por su tan prematuro nacimiento, su complejidad y además buen rendimiento. El sistema fue conocido como SAGE, o entorno terrestre semiautomático por sus siglas en inglés. Los sistemas para enlazar los aviones con SAGE fueron adheridos a cualquier cosa vinculada al control del espacio aéreo, empezando con los F-86D Sabre Dog y que los Delta Dagger estaban sustituyendo, y obviamente no tardó en ser instalado en todos los F-102. Este implemento se materializó con el cambio de sistema de control de tiro o FCS, pasando de los Hughes MG3 que habían equipado a los F-102A y TF-102A por los renovados para admitir comunicación con SAGE Hughes MG10. Aunque el F-102A entró en servicio con 2 años de retraso, se consideró como una innovación palpable que mejoraba con creces los North American F-86D Sabre Dog, Northrop F-89 Scorpion y Lockheed F-94 Starfire, que se empleaban para asegurar la defensa del espacio aéreo estadounidense. Pero pese a ello, desde muy al principio del diseño, se concibió como una versión interina, hasta la aparición de un nuevo Delta Dagger con mejores sistemas más desarrollados. Esta versión esperada era la F-102B, o modelo 821 en la designación de Convair, que fue denominada comercialmente como interceptor definitivo. El avanzado interceptor definitivo llevaría lo último en cuanto a sistemas de control de tiro, el Hughes MA-1, y estaría propulsado por el nuevo motor Wright J67 que estaba desarrollándose. Ambas tecnologías habían resultado ser costosas de perfilar y por esa razón no habían llegado a tiempo para ser montadas en los F-102A. El mando aéreo de la defensa necesitaba sus nuevos aviones ya y no podía esperar a que el FCS MA-1 y el J-67 estuvieran listos. Ello hizo que el Delta Dagger estuviera armado con el FCS MG3 y el motor J-57. Razón no le faltó, pues problemas con el diseño del Wright J-67 dieron al traste con la planta motriz del F-102B y tuvo que sustituirse por el Pratt & Whitney J-75, provocando los subsecuentes retrasos. Otro implemento sería la instalación de un nuevo misil con cabeza nuclear, el Douglas MB-1 Jenny, que debía compartir la bodega de armas con 4 misiles Falcon. En noviembre de 1955 la USAF contrató la construcción de 17 aviones del modelo F-102B a Convair.
En 1956 el diseño y cambios del F-102B fueron presentados a la USAF. El trabajo de Convair supuso un fuselaje completamente nuevo, con tomas más retrasadas y rediseñadas, una regla del área perfectamente integrada en el diseño desde cero, un timón muy diferente y hasta el morro que se había agrandado para dar cabida al Hughes MA-1. De esta manera, la USAF empezó a considerar que el F-102B no iba a ser una actualización de los Delta Dagger que recientemente estaban entrando en servicio, sino un avión totalmente nuevo, y lo consideró como tal, cambiándole la nomenclatura. En junio de 1956 se pasó del F-102B a F-106A. El interceptor definitivo sería el futuro Convair F-106A o B Delta Dart. El F-102C, que en una fase muy inicial recibió la nomenclatura F-102X y puede encontrarse también bajo esta letra en ciertas publicaciones, era una versión diseñada para su empleo con el misil de cabeza nuclear MB-1 Jenny, junto con 4 misiles Falcon. También incorporaba refuerzos estructurales y cambios en su sistema de tiro, implementado para portar el misil antedicho. De igual forma se le confirió una variante más potente del motor J-57, la P-47, que además de mayor potencia montaba un compresor más resistente realizado en titanio. Este avión debía ser el puente entre los F-102A y la aparición del llamado interceptor definitivo, el F-102B, para el cual se había diseñado el Jenny. El proyecto despertó cierto interés y se planteó modificar los F-102A al estándar F-102C para realizar pruebas con ellos. Las aeronaves seleccionadas fueron las numeradas como 53.797 y 53.806. La USAF acabó por cancelar el proyecto en abril de 1957 y no llegó a pasar de la fase de prototipo o fase IF-102C. Durante una época, la USAF nombraba a sus aviones destinados a pruebas especiales con la designación J. Es de esta manera que cualquier Delta Dagger destinado a probar sistemas nuevos fue clasificado como JF-102. Así encontramos al JF-102A, que sirvió de banco de pruebas para el misil MA-1 Jenny. También se denominó así al F-102, que modificó su bodega para realizar las pruebas del motor J-85, que sería la planta motriz de la saga Northrop F-5 Freedom Fighter y Tiger, amén de los entrenadores T-38 Talon. Otro de ellos también sirvió para transportar el misil señuelo AQM-20 Quail durante su desarrollo. No obstante, los JF-102A Delta Dagger más famosos son los que la Agencia Espacial NASA utilizó como estación de investigación de vuelo en Dryden, donde realizó vuelos a los mandos de Neil Armstrong y Jack McKay, afamados astronautas, para contribuir al malogrado programa X-20 Dinosaur, un intrigante avión espacial militar operado por la USAF que tendría variopintas misiones tales como el sabotaje de satélites enemigos, reconocimiento y rescate espacial, y que se canceló tras empezar a completarse el primer ejemplar. Los JF-102A de la NASA portarían una vistosa librea lateral con el literal NASA muy recordada por los aficionados. Se calcula que al menos NASA volase con 9 aviones JF-102A. El final de la vida activa de los F-102 originó una dolorosa nueva versión no tripulada o dron cuyo objeto era servir de blanco para las pruebas de sistemas de tiro de otras aeronaves o de nuevas armas. Se pensó en el avión en virtud del número de las unidades disponibles y el buen estado de las mismas, amén de la necesidad de tener un blanco con capacidades supersónicas. El programa para generar estos blancos guiados se inició en 1973 y se denominó Pape Deuce, en clara alusión a que iba a tener por objeto adecentar los Deuce
como se les conocía a estos aviones, que estaban almacenados en el desierto después de haber sido retirados años antes. El programa se inició con 6 F-102A transformados por la empresa Sperry Rand Corporation y se destinaron a las pruebas del McDonnell Douglas F-15 Eagle, nuevo interceptor de la USAF. Básicamente, la transformación suponía revisar que el aparato y motor estuvieran operativos, retirar todos los equipos de defensa y sistemas de armas, introducir un radar de baja altitud y un sistema de control y estabilización remoto de la propia Sperry Rand Corporation, añadir un sistema de humo que facilitaba la localización visual y finalmente un sistema de autodestrucción en vuelo. 2 de ellos conservaron aún los controles manuales y asientos eyectables, que permitían ser volados por pilotos y recibieron la designación QF-102A al efecto. Los otros 4 fueron modificados solo para ser volados de manera teledirigida y recibieron la designación PQM-102A. Posteriormente se solicitó a Sperry Rand que transformase 65 aviones más dentro del proyecto Paid Use en PQM-102A. Una nueva ampliación del programa condujo a una nueva transformación de 66 aviones más en el año 1975. Sin embargo, se reclamaron 66 aviones más para 1978. En este momento, variaciones en los sistemas condujeron entonces a la llamada versión PQM-102B, que instalaba todo su equipo de control en el morro y conservaba los controles convencionales y asiento eyectable, siendo posible ser pilotado por un aviador o mediante control remoto, tal como lo fueron los primeros aviones QF-102A. Sperry Rand no podía satisfacer el último lote total requerido por la USAF del proyecto Paid Use y se le concedió un contrato a Goodyear para transformar 80 aviones más en PQM-102B. En total, Paid Use completó 217 transformaciones. Muchos de ellos vieron sus últimos días como blancos en el seno de la base aérea de Holloman, en Nuevo México, mientras otros acabaron en Tyndall Air Force Base, en Florida, que era la sede de la célebre competición Guillermo Tell de la USAF y la OTAN, y fueron en consecuencia derribados en ellas. El último PQM-102B dejaría el servicio en Holloman Air Force Base en 1986, 30 años después de su entrada en servicio con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hemos llegado al final de este primer episodio sobre la trascendental historia de otro injustamente olvidado avión. Gracias por llegar hasta aquí. Soy consciente de que en los tiempos actuales es dificilísimo atraer la atención total de alguien por más de 10 minutos, y yo os he demandado más de 1 hora. Pero estoy harto de ver contenido tan simplificado en YouTube que siempre dice las mismas cosas, quedándose siempre en la superficie. Una superficie que tiene mucho más abajo. El contenido simplificado puede caer fácilmente en el error del prejuicio. Intento hacer algo diferente, y la verdad es que os agradezco mucho que me acompañéis en el empeño. Os emplazo al episodio 2, en el que veremos al Delta Dagger en acción. Vamos a verlo desplegado defendiendo Estados Unidos, Europa y Asia de cualquier infiltración soviética. Vamos a volar en combate con él sobre los cielos de Vietnam, recogiendo testimonios, analizando las mejoras de campaña, y lo veremos en el sorprendente papel de caza táctico, atacando la ruta Ho Chi Minh. Analizaremos el uso que le dieron las 2 únicas naciones que fuera de Estados Unidos decidieron emplearlo, Grecia y Turquía. Nos iremos con ellas a Chipre, y hablaremos del oscuro episodio del derribo de 2 de estos preciosos aviones. Trataremos de cerrar mentalmente la cúpula aguda de este interceptor a través del recuerdo del capitán Bruce Gordon en servicio en Alaska y de otros aviadores del Deuce en misión de combate sobre Vietnam. Si te interesa,
No solo te pido que compartas el vídeo con aquellos sedientos de historia aeronáutica que pienses que le puede interesar. Te pido que te suscribas para recibir las notificaciones de la publicación del segundo vídeo sobre el Convair F-102 Delta Dagger. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Siento el peñazo y espero que os haya servido para conocer más profundamente este aparato y su contribución a la historia aeronáutica. Compartimos una pasión.